¿Qué hacemos específicamente? Software. Eso es lo que nosotros nos dedicamos a hacer. Software, en este caso el software Vigilat, que está enfocado completamente a las centrales de alarmas. También ofrecemos consultoría para la puesta en marcha del negocio, para reingeniería del negocio y para su desarrollo. Y como el día de hoy vamos a tener un entrenamiento, es un entrenamiento corto porque disponemos de un poco menos de una hora, pero todo esto se basa en estándares y en mejores prácticas. Eso es lo que nosotros hacemos, ofrecerte software, consultoría y entrenamiento. ¿Desde cuándo andamos en este rollo? Pues desde 1993, ya llevamos 30 años haciendo esto. Vigilat es el primer software de monitoreo hecho en México para el tema del monitoreo. No es el primer software de monitoreo a nivel mundial, no. Nada más el primero hecho en México, nada más. Y bueno, pues somos una empresa, un software que pues estamos muy activos en la industria desde el 93, nos hemos afiliado a diferentes asociaciones y pues trabajamos mucho para estar siempre actualizados y poderles brindar la respuesta correcta en el momento necesario. El día de hoy, pues nos complacemos en presentar una versión corta, porque el tiempo no nos da para más, de lo que son las mejores prácticas en la gestión de alarmas. Hoy vamos a hablar de 3 temas en concreto, son 3 resúmenes de cada uno de esos temas y quisiera yo llamar su atención a 2 cosas importantes antes de entrar en materia. La primera es las mejores prácticas y las recomendaciones que vamos a platicar el día de hoy. No son un reemplazo, no son en lugar de, no están por encima de la ley, los reglamentos o los estándares que usted, su empresa, sus empleados, sus socios, asociados y afiliados deban de cumplir. Si alguna de las recomendaciones o sugerencias o mejores prácticas descritas en este curso se oponen o son diferentes a alguna de esas leyes, reglamentos o estándares, tiene primacía esa ley, ese reglamento o ese estándar. ¿Por qué? Pues porque son a veces cosas muy locales, ¿no? De un estado a otro varían las formas de trabajo de la autoridad, varían algunos reglamentos, entonces abusados, lo que les vamos a decir aquí son las mejores prácticas aceptadas por la industria, pero no están encima de la ley. Si la ley dice lo contrario, pues hay que hacer lo que dice la ley. Y la segunda cosa, les hago hincapié, esta presentación es un recortado de un curso de 40 horas. Entonces, les vamos a presentar una probadita del tema, ¿vale? Esto es para 1 hora, no es lo mismo que un curso que se reparte en varios días. Bien, ¿cuál es el objetivo de este entrenamiento? ¿De qué se tratan las mejores prácticas? Pues de incrementar la calidad en el servicio de aquellos que nos dedicamos al monitoreo de alarmas. ¿Y cómo vamos a incrementar esa calidad en el servicio? Pues mediante criterios y procesos que sean uniformes, que estén estandarizados. Esto es, todo mi personal de monitoreo, todo mi personal de área técnica, debe de seguir los mismos criterios, deben de hablar el mismo idioma para que ofrezcan un resultado uniforme a mis clientes, ¿vale? Mi nombre es Pablo Montenegro, yo soy el autor de Vigilat y voy a tener el gusto de dirigir esta charla para ustedes el día de hoy. La plática está dividida en 3 secciones, el antes, el durante y el después de una atención de alarma. ¿Qué vamos a ver en el antes? Este es un antes muy antes de que llegue una señal de alarma, abusados. Aquí vamos a hablar por encimita de los temas de selección de personal, la etiqueta telefónica, la importancia de la representación legal adecuada para la empresa, el seguro de responsabilidad civil que casi nadie tiene, los puntos destacados en un contrato de prestación de servicio hacia los clientes de la central y un concepto que pocas empresas manejan, que es nuestro equipo de seguimiento posterior a una alarma. Porque todo el mundo nos preocupa qué hacemos para atender una alarma. Y después de la alarma, ¿qué? Ahorita vamos a ver. Bien, la selección del personal. Mucha gente me dice, oye, Pablo, ¿pero qué tiene que ver eso con Vigilat? Pues tiene que ver todo. Y no solo con Vigilat. No importa si ustedes usan algún otro software de monitoreo, la selección del personal del área de monitoreo es crítica. ¿Y qué tenemos que ver en primer lugar? Y
y ya pues sé que suena obvio, pero son sus habilidades de comunicación. Lo que mucha gente pone en un anuncio, se solicita personal con facilidad de palabra. Ok, ¿qué es la facilidad de palabra? Pues empezamos con la entonación. Si la persona no tiene un tono de voz claro, si no tiene un tono de voz que no suene agresivo, puede malinterpretarse durante su llamada y el cliente lo puede sentir, en lugar de un buen servicio, como algo desagradable. Entonces, el tono de voz es un tema importante a la hora de seleccionar a la persona de monitoreo, porque finalmente su trabajo, pues lo hace con el teléfono, ¿no? Va a hablar de manera remota, porque no es presencial, con el cliente. El vocabulario de esa persona es importante, que tenga una buena dicción, que se le entienda lo que dice y que utilice palabras que sean generalmente entendibles. No se recomiendan los modismos, no se recomiendan las abreviaturas, ese tipo de cosillas, no. Debe de ser un lenguaje suficientemente comprensible para cualquier persona que hable el idioma, sin importar si es de Tijuana, de Cancún o del centro del país. Debe de ser un vocabulario universal. Debe ser una persona que comprenda lo que lee. Antes yo decía, para tener un monitorista necesitas que sepa leer, escribir y obedecer. Y después de muchos años de experiencia ya me di cuenta que no es así. Hay mucha gente que sabe leer, pero no comprende lo que lee. Si no comprenden lo que leen, no importa qué software de monitoreo le pongas, si no son capaces de entender la pantalla que les está diciendo qué es lo que deben de hacer, pues no van a servir. La otra cosa es que sepa redactar. Si no es capaz de redactar, pues va a tener problemas de comunicación. Regularmente una persona que puede redactar una nota, que puede redactar un recado, tiene buenas habilidades de comunicación. Si la persona no es capaz de redactar un párrafo, no es un buen candidato de monitoreo. También debemos evaluar sus habilidades para el manejo de situaciones bajo estrés, bajo presión, porque acuérdense que a final de cuentas, en el momento de que vamos a reportar una alarma, pues es una mala noticia para el cliente, se están metiendo a tu negocio. Bueno, pues necesitamos estar capacitados y tener cierta habilidad para manejar la presión durante la llamada. Y la otra que es muy importante, la gente debe de seguir las indicaciones en orden sin saltarse los pasos. Eso de no te saltes los pasos, no saben cómo lidia uno con eso. O sea, si te damos una pantalla que dice paso 1, paso 2 y paso 3, ¿por qué empiezas en el 3? O sea, no, así no es la jugada, es en orden. El orden te va a dar una uniformidad en el trabajo, así todos los operadores van a hacer su chamba de la misma manera. Entonces, a lo largo de estos 30 años en el business, pues me he dado cuenta que mucha gente contrata al monitorista más barato, pero no al mejor entrenado, no al que tiene las habilidades básicas que hemos visto en esta diapositiva. Entonces, la atenta sugerencia es: cuiden mucho cómo contratan a su personal, porque recuerden una cosa en mente: ellos son las manos de la calidad de su empresa. ¿Por qué? Porque son quienes tienen contacto con tu cliente. El cliente va a evaluar a la central de alarmas por el vendedor, por el técnico y por el monitorista. Entonces, aguas con la persona que pones a tratar a tu cliente. Dentro del tema previo a atender una alarma, hay algo que muchas empresas dejan de lado: la etiqueta telefónica. ¿Qué cosa es eso de la etiqueta telefónica? Simple, la manera de hablar y dirigirse al cliente por teléfono. Esto suena muy sencillito, pero implica cosas como no exceso de confianza. El cliente no es tu pareja, ni tu familiar, ni tu cuate, por mucho que hables con él, es el cliente. Es a quien nos debemos y que merece toda nuestra atención y respeto. Entonces es importante que en la empresa esté definida una etiqueta telefónica. Por ejemplo, no se tutea a los clientes. Digo, hay empresas que lo hacen, hay empresas que no. Hay que definir cómo te diriges al cliente, de tú o de usted. Hay personas a las que no les gusta, les saca ronchas que les hablen de tú.
Y desafortunadamente hoy día es muy común que los call centers hablan y te hablan de tú. Y yo, bueno, ¿y a qué horas desayuné con ellos, no? No, 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 a ver, hay que definir cómo me dirijo al cliente, cómo me identifico, lo tuteo o no lo tuteo. No debes dejar esos cabos sueltos al criterio del cliente. Me ha tocado también, desafortunadamente, ver, porque no me corresponde decidir, centrales de alarmas donde sí contrata a alguien, sí, esa persona, qué padre, es la que menos cobra. Pum. Oiga, ¿y cómo hago? Ah, mira, ahí está el programa, hay que tus compañeras te digan y ponte a trabajar. Si tienes dudas, búscalas en Google. Ah, chihuahuas, no, pues espérate, así no es. El que debe de definir el comportamiento del empleado es la empresa, el director general da instrucciones, el gerente las lleva a cabo y los empleados las respetan. Y una de las indicaciones debe ser la etiqueta telefónica. Normalmente se hace un manual y ese manual que lleva 4 grandes secciones. ¿Cuáles son las responsabilidades de los agentes telefónicos? ¿Quién es el agente telefónico? Monitoreo es un agente telefónico. Ventas es un agente telefónico. Soporte técnico es otro agente telefónico. Ok. ¿Cuáles son sus funciones y sus responsabilidades? Por ejemplo, ¿monitoreo vende? No. ¿Monitoreo hace citas de soporte técnico? No debería. Monitoreo es para monitoreo. Entonces, hay que definir claramente qué hace cada quien. ¿Por qué? Porque así evitamos problemas de que no des una respuesta correcta, comprometas algo que no puedes comprometer porque no sabes. En fin, te va a quitar problemas y vas a dirigir a la persona con quien le va a resolver o con quien le va a dar la respuesta que necesita. La otra cosa que debe de haber en un manual de atención telefónica sí o sí es las referencias a tu manual de procedimientos y operaciones. Ok, ¿cómo se atiende una alarma? Ah, pues mira, el manual de procedimientos aquí te dice que estas son las cosas que se atienden en una alarma. ¿Qué manual es? Tal manual. No vas a meter todo el manual de procedimiento de alarmas en una etiqueta telefónica, pero sí vas a ir diciendo, ah, mira, hay estos agentes telefónicos, a monitoreo le toca este software, que tiene este manual, que tiene estos procedimientos. Ventas le toca este otro software, le tocan estos manuales de procedimientos y así te la vas llevando con cada quien. Otra parte importante que mucha gente deja de lado y se las deja la bronca hasta el último minuto a los operadores de monitoreo es, ¿qué haces cuando te toca lidiar con un cliente conflictivo en la llamada? Una persona que te trata con palabras altisonantes, con grosería, que a lo mejor no está en un estado mental adecuado y está muy alterado, y en fin, bueno, no debes de dejar al criterio del operador de monitoreo cómo lidiar con esa situación. ¿En qué momento una llamada se debe de escalar al supervisor, al gerente o a la persona que esté por arriba del monitorista? Debe tener un jefe, el monitorista. Muy bien, ¿cómo define tu empresa qué se hace cuando una llamada se torna conflictiva? Porque el operador de monitoreo puede que no tenga todo lo necesario para resolver una situación. Vaya, a lo mejor no tiene la autoridad para hacer un compromiso. Bueno, pues entonces no le toca a él. Todo eso se tiene que definir en un manual y hay que entrenar a nuestros monitoristas para que sepan cuáles son sus funciones, cuáles sus responsabilidades, qué hacen cuando hay una bronca en la llamada y cómo se hace una llamada telefónica. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando te enseñaban secretariado en la secundaria, te decían, mira, así se toma un recado, y había unos papelitos de printaform que decían cómo se tomaba un recado. Bueno, parecido a tomar un recado es la estructura de una llamada telefónica. La presentación, el desarrollo de la llamada, o sea, de qué se trata la llamada, la solución y el fin de la llamada. En el caso de monitoreo, pues, ¿cómo te presentas? Hablo de la central de alarmas, superalarmas, ¿no? O le estoy llamando de la central. No sé, esas son cosas que cada quien tiene que definir, pero todos tus monitoristas deben de usar el mismo esquema. Saludas, te presentas, das la información, preguntas si no hay dudas y concluyes tu llamada, ¿no? Entonces, hay otros que dicen llamas, te presentas, saludas, confirmas con quién estás hablando. Oiga, ¿es usted fulano de Abraham? Me da su frase de seguridad y entonces le doy la información, que esa es una de las cosas que vamos a ver en las buenas prácticas. Pero todo esto, ¿dónde debe quedar definido? En tu manual de atención telefónica.
¿Por qué es importante el manual? Porque con ese vas a entrenar al operador que tienes hoy y al que vayas a contratar el día de mañana. ¿Vale? Bien, hasta ahí vamos con la parte de la etiqueta telefónica. Hay 10 puntos esenciales que los debes tener súper presentes cuando tienes una llamada de teléfono. Hablar claro. Sí, ya sé que suena obvio, pero hay gente que habla muy bajito, gente que habla muy entrecortado. Ojo, hay que hablar con claridad. Hay que presentarse de inmediato. La gente tiene que saber que no eres un vendedor, que no le vas a ofrecer un tiempo compartido, una tarjeta de crédito. O sea, ¿de qué se trata? No uses el altavoz a menos que sea imprescindible. La llamada es personal entre el cliente y el operador de monitoreo. El operador de monitoreo no siempre tiene al alcance manejar el volumen de su terminal, de su telefonito, pero si tienes la oportunidad de tener un teléfono que tenga volumen, tengan cuidado con el volumen, luego por eso no se le escucha a la gente. De nuevo, practicas antes de hacer las llamadas. Debes escuchar con atención a la otra persona. En esto de las alarmas, esto todavía es más importante. ¿Por qué? Porque el cliente te puede dar una indicación, te puede decir que le hables a alguien más, alguna situación en particular, y debes de estar atento a lo que te diga tu cliente. El lenguaje debe ser apropiado. Aquí vuelvo a hacer hincapié. El cliente no es tu amigo, el cliente no es tu pariente, no es tu pareja, no el exceso de confianza. No, debes de ser institucional, mantener tu distancia profesional con el cliente, ser amable y demás, pero, como aquí dice, atento y amable, pero aguas con el lenguaje. Antes de poner a alguien en espera o transferirlo, pregúntale, avísale, oye, te voy a transferir, ¿estás de acuerdo? Oye, te voy a pasar, oye, espérame en lo que voy a ver, no lo dejes ahí esperando. La otra, si no sabes la respuesta, sé honesto, se vale decir no sé. Y esto nos lleva al punto número 10, que es casi un mandamiento en las centrales de alarmas. Monitoreo no promete lo que no le toca. Es bien común que hay una falla de batería. Señorita, ¿cuándo me viene a cambiar la batería? Y la pobre de monitoreo, ay, mañana a las 9 de la mañana están ahí. Monitoreo ni sabe si hay técnicos. Lo que es más, ni siquiera sabe si en el almacén hay batería para esa alarma. ¿Por qué monitoreo va a comprometerse con el cliente a ofrecerle una solución que no le consta? Entonces, abusado, monitoreo, no prometas lo que no te toca. Bien, con eso terminamos esa parte. No estamos entrando a profundidad, hay mucho que rascarle a ese tema, hay muchas cosas que entrenarse para que tu atención de monitoreo sea de excelencia, pero ahorita ya vimos lo esencial. La representación legal. Muchas empresas de alarmas buscan al abogado hasta el día que tienen un problema. ¿Y saben cuál es la mejor época para que contrates un abogado? Cuando no lo tienes. ¿Por qué? Porque cuando vas a abrir tu empresa, pues es necesario registrar tu marca. ¿Cuántos de ustedes, dueños de central de alarmas, ya tienen registrado el nombre de su central? No levanten la mano todos. Hay que registrar la marca. Tienen contratos elaborados y no me hablo únicamente del contrato de monitoreo, que muchos no tienen. Tienes el contrato de tu personal, o sea, los tienes con su contrato, el contrato está completamente especificado, legal. Tienes contrato de monitoreo, tienes contrato, si es que tienes técnicos que nada más les das trabajo por destajo, tienen contrato. En fin, hay una serie de contratos que tienes que tener por anticipado. ¿Ya tramitaste tus permisos? No, es que no sé. Ah, pero el abogado sí debe saber cuáles son los permisos que debes de cumplir para que tu central de alarmas opere dentro del margen de la ley. Y ya finalmente, pues, con ese abogado o con ese despacho de abogados, oye, si en el futuro tengo algún problema, ¿cuánto me cuesta la defensa y la representación? ¿Cómo está la jugada? ¿Qué puedes hacer y qué no? No, pues es que yo soy abogado, especialista en civil, o sea, ves pleitos de cobranza, de dinero, ok, pero si me demandan penalmente, entonces tú no eres el bueno, necesito saber de un abogado penalista. Entonces, abusados porque la representación legal es bueno buscarla cuando uno no tiene la necesidad,
porque vas a poder platicar, vas a poder evaluar, vas a poder elegir al mejor, vas a encontrar mejores precios. Y es diferente a cuando ya tienes el pleito encima y agarras al que puedas, porque tienes la necesidad, la urgencia. No. La sugerencia aquí de una buena práctica es, antes de cualquier cosa, yo ya tengo todo mi apartado legal en orden y preparado. Y el contrato es vital. Ahorita vamos a pasar para allá. La otra cosa que también es súper importante y que casi ninguna central en México tiene es tu seguro de responsabilidad civil. El típico, ay, le pegaron al cliente. O sea, le pegaron al cliente quiere decir que se metieron y le causaron un perjuicio, le robaron, le causaron daños a su inmueble, puso feo. Muy bien. Si todo sale bien y le echas el verbo, pues a lo mejor el cliente no te molesta y nada más se va a enojar y ahí muere. A lo peor que te puede pasar es que te cancele el servicio. Bueno, pero ¿qué pasa si no te encuentras a alguien tan buena gente? ¿Con qué le va a responder tu central de alarmas ante una demanda? ¿Por qué? Porque una reclamación por daños, perjuicios, daño moral, pérdida de utilidad, en fin, hay un montón de cosas por las que te pueden demandar. Y al final, pues esos juicios pues, se arreglan con dinero. ¿De dónde sale ese dinero? Bueno, pues lo más confiable es tener un seguro y que en tu contrato diga cuál es tu monto máximo de responsabilidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el contrato ya dice yo máximo me hago responsable de tanto. Hay una empresa muy grandota que no voy a nombrar, pero en su contrato dice que ellos no asumen ningún tipo de responsabilidad por ningún tipo de daño o perjuicio. O sea, no pagan un centavo en caso de que haya un robo o una intrusión. Pero está en su contrato, entonces si el cliente lo acepta, pues ya no hay para dónde, ¿no? Entonces, por eso es importante que primero hagas tu contrato. Muy bien. Esto pues, es para que ustedes lo tengan en consideración, abusados con ese tema. Listo. Puntos clave. Ya sé que hay muchos puntos en un contrato, pero unos que son importantísimos para lo que nos importa en este curso, que es las buenas prácticas en la gestión de alarmas, es ¿quién es el administrador del sistema de alarma por parte del cliente? ¿Qué cosa es eso del administrador del sistema? Habrá mucha gente que ni siquiera lo ha oído. Es el responsable que te va a pedir cambios de claves, que te va a avisar cuando hay cambio de personal, que te va a decir si es necesario una ampliación, una reubicación. Puede ser incluso el dueño del lugar, pero es la persona que tiene la autoridad para solicitarte que modifiques el sistema, ya sea en la parte de programación, cambios de claves, lo que dijimos, o en la parte física, hazme una ampliación, hazme una reubicación. Pero debe de haber una persona que tenga la autoridad para comprometerse con tu empresa y pedirte cosas. No se vale que un empleado te hable y, oye, ¿me puedes armar el sistema de alarma hoy domingo a las 7 de la mañana? Porque me dijo el jefe que venga yo a trapear. Y ahí va el operador y desarma. Ándale. No, no, no. Te lo tiene que pedir solamente aquel que sea el administrador del sistema de alarma. Puede ser a lo mejor el dueño del lugar, está bien, pero debe de quedar definido quién es esa persona que representa la autoridad por parte del cliente. Hay que tener en el contrato definido nuestro concepto de la lista de responsables. Muchos de ustedes conocen la lista de responsables como la lista de notificación. ¿A quién le hablo cuando hay necesidad de avisar por una alarma? Pero en el contrato, ¿por qué es importante que ese concepto esté plasmado? Porque es responsabilidad del cliente actualizarnos esa información. Muchas centrales de alarmas cometen el error de que recaban la información la primera vez porque acaba de contratar el cliente, qué bonito, jajaja, acabamos de vender, centralízale, dame la lista y pasan los meses y pasan los años y nunca la actualizan. Y viene la alarma y le hablas a personas que ya no trabajan, ya no viven o ya los teléfonos ni siquiera funcionan. ¿De quién es la responsabilidad de avisarte que hay un cambio en el personal para avisar y en el personal que usa la alarma? ¿De la central o del cliente? Por supuesto que la responsabilidad es del cliente, pero eso debe de quedar asentado en el contrato. ¿Por qué? Porque hay muchos clientes que a lo largo del tiempo, ¿y por qué no me hablaste para preguntarme? Pues porque no es mi obligación. El que sabe cuándo cambia de personal es el cliente.
Digo, a menos que en su central contraten a su brujo de cabecera, a su adivino profesional para que esté pendiente de cuándo cambian los clientes de personal. La buena práctica es, en el contrato debe de estar estipulado que el responsable de actualizar la información es el cliente. Hay un proceso que en Vigilad lo hacemos mucho hincapié, es la verificación inicial. La llamada de verificación inicial para la lista de responsables, para la lista de notificados, quiere decir que el día que haces el contrato, haces el levantamiento y te dan esa lista de, mira, es Hugo, Paco y Luis a los que les vas a hablar en caso de una alarma. No te esperas a que llegue una alarma. El día que das de alta el expediente en el software, hablas a Hugo, a Paco y a Luis. Oye, Hugo, dijo Donald, que te vamos a hablar en caso de una alarma. ¿Aceptas la responsabilidad? ¿Sí vas a estar disponible? Y Hugo, pero si yo ni conozco a Donald. Ah, chihuahuas. Pero lo agarré antes de que suceda la alarma. Entonces puedo regresar y, oiga, don Donald, ¿qué cree? Hugo ni lo conoce, deme otro contacto. Hugo no aceptó la responsabilidad. Paco dice que nada más le hablen en horas hábiles, él no quiere saber de nadie en 24 horas. Entonces, si tú haces tu verificación antes de una alarma, vas a garantizar que quienes estén en esa lista te van a contestar y van a estar disponibles para atender tu recado. Si te esperas a que esa lista la verifique el monitorista cuando hay una alarma, que desafortunadamente siempre te toca en días y horas no hábiles, te puedes llevar la sorpresa de que no tengas a quién avisar, ¿vale? Pero también eso es una responsabilidad del cliente. Si el cliente no tiene lista de notificados, ¿a quién le avisas? Entonces, ojo con eso, debe estar en el contrato. La actualización de datos, pues igual, ¿qué me voy a cambiar de teléfono? ¿Qué va a salir personal? ¿Qué voy a cambiar al administrador? Que todo eso debe de quedar estipulado. ¿A dónde se dirige tu cliente? ¿A tal teléfono, a tal correo, a tal WhatsApp? O sea, ¿qué medios le vas a dar al cliente para que él actualice datos? Pero debe de quedar estipulado en el contrato que el responsable de la actualización de datos es el cliente. La central no es adivina. Y uno muy importante dentro de todo esto es, ¿qué responsabilidad tiene el cliente si genera falsas alarmas? Ya ustedes como empresa determinarán, oye, pues una falsa alarma al mes o dos te las paso, pero la tercera, ¿qué va a pasar? Debe también estar incluido un párrafo ahí que diga que el cliente debe de dar las facilidades para que tu personal técnico pueda modificar la alarma en caso de que sea necesario por las falsas alarmas, que te van a dar permiso de ir a hacer esa modificación. Y que esa modificación puede ser con cargo al cliente, pero debe de estar en tu contrato. ¿Por qué? Porque muchas veces el cliente, caso típico, déjeme muy poquito tiempo, no sea que el ladrón abra la puerta principal y en lo que tiene el tiempo de entrada, ya el ladrón ya me vació. Y ahí va el técnico, porque es que darle buen servicio al cliente le deja un minuto de tiempo de entrada. No, o sea, hay que ponerle el tiempo adecuado, hay que medirlo, en fin. Pero esos cambios, el cliente te debe de dar ya autorización desde contrato de que si es necesario porque me estás generando falsas alarmas, tú me vas a dar permiso de que el técnico haga los ajustes necesarios. Nada que no, yo no quiero que entren, porque entonces eso puede ser una causa de terminar el contrato. Bien, vamos con la siguiente parte. Este es un concepto que no todas las empresas tienen, pero puede ser útil. El equipo de seguimiento post-alarma. Ah, Chihuahua, ¿y eso qué es? Puede ser una persona, pueden ser varias personas, que hacen un seguimiento a un cliente cuando este cliente ha sufrido ya un siniestro, una intrusión, un robo, que a lo mejor el robo se frustró porque como sonó la sirena, se fue el tipo y demás. Pero, ¿qué es la buena práctica? Oye, se activó la alarma, ok, ya le pegaron al cliente, que es la frase favorita de las centrales de alarmas. Pues el jefe va, el dueño va, la preocupación es que no me demanden y ahí murió. Pero hay un procedimiento que es bueno seguir para entender qué pasó, si la alarma funcionó al 100, si no funcionó, cómo la mejoro, cómo no me vuelve a pasar. Y para eso necesitas a este equipo o a esta persona de seguimiento post-alarma.
¿Y qué características debe de tener esas personas o ese individuo? Pues lo primero es que debe de dominar el proceso de evaluación de riesgos. O sea, si se trata de intrusión, pues debe ser el buenazo de una evaluación de riesgo en el lugar. ¿Por qué? Porque a lo mejor la alarma falló, porque no tenía suficientes sensores, porque los sensores no estaban en el lugar adecuado, en fin. Debe de saber evaluar riesgos de acuerdo a los diferentes tipos de riesgo, a intrusión, fuego, etc. ¿Qué otra virtud debe tener el equipo? Pues debe de dominar también, debe tener un amplio y sólido conocimiento técnico del equipo de alarma. ¿Por qué? Pues hay que ver si el cliente, y hay que demostrar si el cliente armó o no armó, si fue saboteado el equipo, cómo se hizo el sabotaje. No, pues sí la regamos porque no había los sensores suficientes o X. Entonces, debe de haber alguien que sea el mero bueno de ese equipo de alarma en particular. ¿Qué otra cosa nos hace falta en esa persona o en ese equipo? Pues que tenga autoridad para asumir compromisos, porque pues, si ya hubo un problema, ya le robaron al cliente, ya se metieron a su oficina, a su negocio, a su casa, pues probablemente habrá que hacer algo, algún compromiso, alguna cuestión. Bueno, si es que surge, debe de haber alguien en ese equipo o la persona que va debe tener la autoridad. Ahora, aquí hay un tema. Yo sé que muchas veces el que se hace responsable de ir a ver esto es el mismísimo dueño de la central de alarmas. No es muy recomendable que la máxima autoridad se presente porque le quitas margen de maniobra. Por eso se sugiere que haya o un equipo, 2 o 3 personas, o un individuo que tenga este cargo, pero no necesariamente que sea el dueño. ¿Por qué? Porque así el que se presenta a hacer esta evaluación, a ver qué pasó, a ver cómo vamos a quedar con el cliente y demás, le da margen al dueño, porque no es el dueño el que está presente ahí para hacer compromisos, pero también le da margen a esa persona porque si llega a un punto en el que él de veras tiene dudas o de plano no puede asumir cierto compromiso, pues todavía tienes el nivel del dueño y no lo pones en un aprieto. Pero eso ya es cuestión de cada central. Y otra característica importante es, pues esa persona también tiene que estar consciente de dónde está el seguro, a quién hay que hablarle para el seguro, si se tiene que presentar el gestor del seguro, los abogados de la empresa. ¿Por qué? Porque si todo sale bien, pues tu cliente queda contento, sigue siendo tu cliente y no pasa nada, ¿no? Pero si la situación se torna fea, puede llegar un momento en que de plano sí necesites tener el seguro y a los abogados. Entonces, tienes que tener a una persona que esté lista para todo esto. Ahorita, en la parte 3, vamos a ver todo lo que pasa después de atender una alarma y cómo juega este equipo de seguimiento en esa parte. Ahorita nada más ya sabemos que debe de haber alguien o un grupo de personas que tenga esas 4 características. Que sean buenazos en la parte de evaluación de riesgo, que se dominen la alarma, que puedan asumir compromisos y que estén listos y que sepan en qué momento debo de pedir el seguro, debo de pedir el apoyo de mis abogados, ¿vale? Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente fase, durante la alarma, y aquí pues esto ya es lo que hace el monitorista. Aquí vamos a ver 4 temas, el último es un poquito más largo, pero nos vamos a ir en speed porque si no nos va a alcanzar el tiempo. El Internet ahorita es la tendencia de cómo se van a comunicar las alarmas a la central. Tiene muchísimas virtudes, tiene algunos defectos. No nos vamos a meter ahorita porque no nos alcanza el tiempo ni en las virtudes, ni en los defectos, ni en cómo se echa a andar la parte correcta de una configuración IP. Pero lo básico, en el cliente cuando solo comunicas por red, normalmente no tiene no break. Entonces se va la luz, se apaga el Internet del cliente y ya no sirvió. Debería tenerlo, pero si no lo tiene, bueno, en base al nivel de riesgo del lugar, ¿qué podemos hacer? Pues ofrecerle un respaldo celular que está respaldado a su vez con la batería del sistema. O bien, aumentarle ese respaldo de batería al sistema celular con una que tenga al menos una duración de 24 horas. Hay unos estándares que estoy marcándoles ahí abajo, que son los estándares ULC, el 561, el 302. Esos estándares americanos te dicen que pues sí, puedes tener un comunicador dual, pero para que realmente sirva, no se vale una batería de 4 amperes hora, porque pues te va a durar 4 horas. Y si se va la luz en fin de semana, etcétera. Entonces te dice, la recomendación es al menos 24 horas
pero ojo, va de acuerdo al nivel de riesgo. Oye, ¿qué es una joyería, una casa de cambio, una casa de empeño? Pues si se 24 horas a lo mejor ni siquiera es lo ideal, ¿no? Entonces, dependiendo de tu valoración de riesgo, para atajar el problema de la falla de Ethernet, está el respaldo celular y la batería para ese respaldo celular. Acuérdense que el no break para el Internet del cliente, los no breaks comerciales te dan 30 minutos, 20 minutos. Entonces, el no break está bien para ciertas situaciones donde la energía se va por un ratito corto, pero no te va a servir si hay un apagón o si hay un sabotaje a la línea eléctrica, ¿no? El ladrón ya sabe, llega, le corta la luz. No vamos a entrar en detalles cómo, pero hay maneras en las que se dan maña a estos canijos y el chiste es, no hay energía y te la cortan un día, 2 días. Entonces, ojo, todo depende del nivel de riesgo. Obvio, también todo depende de cuánto esté dispuesto a pagar el cliente, pero usado con tu respaldo celular y la batería para ese respaldo celular. Bien, ¿qué pasa ya en central si tenemos una falla de Internet? Ya vimos que no llegó la comunicación. Bueno, lo primero es identificar el alcance. Antes de alborotarnos es, ¿cuál es el alcance de esa falla? ¿Es un solo cliente? Ah, pues entonces probablemente el problema está en el cliente. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál es la buena práctica? Pues notificarle al cliente, oye, se perdió la comunicación con tu sistema, porque pues, a lo mejor no hay internet. Okay. El cliente pues deberá verificar, oye, si hay internet, oye, hay energía. Si no hay internet, pues va a tener que él comunicarse a su soporte de su proveedor de internet y ya él verá de que le resuelven el problema. La recomendación aquí es, si no se restablece en 1 hora y no hay falla del servicio de internet en el cliente, no hay falla de energía, probablemente hay una falla del sistema y podría valer la pena llamar al técnico para que vaya a revisar. Entonces, tu margen es, detecto la falla de un solo cliente, le notifico, el cliente ya verificó y y no es falla de internet, no es falla de energía, y después de 1 hora no hay restablecimiento, es una falla técnica, probablemente, muy altamente la probabilidad de que sea falla técnica, hay que reportarlo al técnico, ¿vale? En el alcance, si son varios clientes o todos los clientes, ya de plano, ya no recibo de nadie. Ah, ok, entonces ahí el problema, antes de hablarle a los clientes, es verificar si la bronca no la tengo en central. Funciona mi internet, tengo pagados mis SIMs, no le han movido a las configuraciones de la red, no me han venido a cambiar o a resetear el módem o la ONT de mi servicio de internet. Mis receptoras funcionan, mi software funciona, mi servidor, o sea, tengo que asegurarme que el problema no esté por el lado de mi infraestructura en la central. Bien, ahora, si los clientes no tienen respaldo, pues sí hay que hablarles, hay que seguir el procedimiento de, oye, pues tenemos una falla general, pero regularmente este aviso es válido esperar por lo menos 1 hora antes de llamarles cuando se tiene identificado que es una falla general. O sea, yo ya revisé que en central no tengo el problema, pero no recibo de nadie. Ya hablé a mi proveedor de internet, luego Telmex o el proveedor que sea te dice, es que tenemos incidencia, ¿no? Total Play, etc. La frasecita de incidencia significa, no sabemos qué está pasando, pero tenemos un problema, ¿no? Ah, bueno, ya lo van a arreglar. Pero eso quiere decir que hay un área grande que no tiene servicio. Muchas veces la incidencia ni siquiera es en la central o en el servicio central. A veces la incidencia es por colonia, a veces es general en una zona, en una ciudad, en fin. Entonces, si la falla ya se identificó que es general, no tiene caso estarle hablando a todos los clientes. Hay que esperar. Que ya pasó 1 hora y seguimos con falla general, entonces vale la pena lanzar un mensaje de correo general. No es necesario que hagas una llamada individual 1 por 1, porque a lo mejor tienes 2,000 clientes, pues no te va a alcanzar el tiempo. Debes de tener o tu página web o tu correo y avisarle a todo el mundo, hay falla general en tal zona, no hay servicio de internet, no hay servicio de celular, a veces también pasa, pero esto es cuando tienes un alcance
muy grande. Entonces, siempre hay que tener bien definido. Falló el internet, sí, de uno o de varios, no de uno, ok, ya vimos el procedimiento. Varios, hay que ver por dónde está el problema, a veces es de la infraestructura de la central, a veces es la zona. Pero ahí ya depende lo que vamos a hacer cuando son fallas generales, no se alboroten a hablarle a todo mundo, lo normal es públicalo en tu página, públicalo en tu Face, mándales un correo. Los clientes más quisquillosos, los que sabes que los tienes identificados como grandes clientes, etcétera, bueno, son menos, háblales por teléfono, ahí sí. Cuando tienes demasiados clientes, no es práctico una llamada individual. Bueno, la transmisión automática, eso es otra de las cosas importantes. Hay centrales de alarmas hoy día que no le programan la transmisión automática a su alarma. Eso está mal. La alarma debe tener una transmisión automática para reportarse a central. Ahora, deben tomar en cuenta que aquí hay dos conceptos diferentes. Transmisión automática se programa en el equipo principal, en el panel de alarma. La verificación del vínculo en sistemas IP, en sistema celular, esa se programa en el comunicador IP, en el comunicador celular. Son dos diferentes. Parecen iguales, pero no son lo mismo. Entonces, la transmisión automática de prueba debe de estar programada. Podría de ser al menos cada 24 horas. Se vale que en función del riesgo sea más cercana. Puede ser cada hora. Y el procedimiento es, hay que avisarle al administrador del sistema que la alarma no se reportó a tiempo y ya dependiendo de la política de la empresa puede ser que también le hables a otro responsable. ¿Por qué? Porque si falla la transmisión quiere decir que la alarma no le habla a central. Si no le habla a central, tenemos un problema. ¿Cuál? Puede ser un problema técnico, puede ser un problema de sabotaje, hay que ver cuál es, pero se debe de notificar a la más alta responsabilidad de parte del cliente, que ya quedamos que es el administrador del sistema. Bueno, la verificación de despacho. Esto es un tema que genera mucha controversia y todo el mundo tiene diferentes opiniones. Hay dos grandes vertientes que se deben de utilizar. En México en particular, la que mucho se usa es la simple. Bueno, la verificación doble quiere decir que por lo menos te deben de decir sí, manda a la policía, manda a los bomberos, manda a dos personas. Ahí dice y. Verificación doble es el lugar me pide la ayuda y alguno de los responsables por parte del cliente me confirma que mande la ayuda. Es más rollo porque tienes que tener dos confirmaciones por parte del cliente. Pero ¿cuál es el beneficio? Que disminuyes mucho falsas alarmas. La verificación simple, como su nombre lo indica, con que te contesten en el lugar o uno de los responsables, ojo, ahí es un o, uno de los dos, ya con eso sabes si mandas o no mandas a la autoridad, ¿no? La verificación doble en algunos estados de la República ya te lo pide la autoridad. No te despacho a la policía, a los bomberos y demás, si no me dices que ya por lo menos dos personas en el lugar o dos personas responsables del cliente ya te dijeron que necesitan la ayuda. Si no, no te lo voy a mandar. Entonces, esto es ver cómo lo voy a trabajar en mi caso particular, en mi central. Bueno, vamos a empezar cómo se atienden las alarmas para irnos ya rápido porque nos queda poco tiempo. La de intrusión, este es el procedimiento mínimo necesario. Puedes tener variaciones porque el cliente te pide alguna cosa, porque en tu región o en tu ciudad la autoridad te pide alguna cosa adicional, pero lo básico es verificas, puede ser verificación doble o simple. En base al resultado de la verificación, solicitas el apoyo de la autoridad y de cajón siempre le avisas a uno de los responsables por parte del cliente. Ahora, hay una variante a esto. En el software de Vigilad tú tienes la opción de definir si verificas o primero mandas a la ayuda. ¿Por qué? Porque en el nivel de riesgo, porque el tipo de contrato, etcétera, tú sabes que ese cliente está bien entrenado, el sistema funciona muy bien y su nivel de riesgo es tan alto que no vale la pena perder el tiempo realizando la verificación. Pero es un caso particular, entonces le dice a Vigilad, se manda primero a la autoridad. Y los demás, ese primero verifica y luego vemos. Bueno, entonces ya llamaste, ya solicitaste el apoyo, ya le avisas a los responsables.
Ojo, los detalles. Si la persona que contactas, ya sea en el lugar o por parte de sus responsables, no te da la frase de seguridad correcta, lo normal es seguir adelante, esto es, pedir la ayuda. Si tú recibes la apertura o el código de cancelación o el código de aborto después de una alarma, pues entonces esa alarma ya es falsa. Ya no deberías llamar a la autoridad. Pero estamos hablando de que ese código llega en un espacio de tiempo pequeñito, o sea, casi casi llega la alarma y menos de un minuto después te está llegando la cancelación. Ahora, que se tardó más en llegar la cancelación. Ya le avisé a la policía. Ok, me llega la cancelación, no voy a automáticamente avisarle a la policía a cancelarla, no. Tengo que hablar o al lugar o con el responsable por parte del cliente, me confirma que sí, que se equivocaron, pues entonces tengo que hablarle a la autoridad y decir, se cancela la alarma. Eso sí es responsabilidad central, avisarle a la autoridad que pues el cliente generó una falsa alarma. ¿Okay? Si esta alarma se recibe durante el horario de apertura o cierre, hay que corroborar antes de realizar la solicitud de la policía o de los bomberos. ¿Vale? Antes de mandar a la autoridad, necesitamos confirmarlo. Entonces hay que tener en cuenta estos puntos porque muchas veces se va uno en banda. Llamas, no contestan, llamas, no contestan. Ah, bueno, pues hice 2, 3 llamadas, no me contestan, mando a la policía y llega la cancelación. Y además la alarma fue durante la apertura y el cierre. Entonces hay que tener ese tema practicado y con cuidado. Bien, los amagos, los códigos de amago y los pánicos, hay dos, el residencial y el comercial. Tanto ALAS como la TMA en Estados Unidos, varias asociaciones de monitoreo en América te dicen, en el comercial ni te esperes, mandas a la autoridad, avisas a los responsables, no llamas inmediatamente al lugar, te esperas un chirris, dale chance a que llegue la autoridad, no vayas a generar una situación en la que el cliente tenga un riesgo adicional. Pero no te pases más de 30 minutos antes de llamar al lugar. Hay que lograr el contacto con el lugar, pero no debe ser instantáneamente en cuanto recibes el pánico o el amago comercial. En el residencial te dicen, pues llama al lugar, no te contestan o no te dan la frase de paso, llamas a la autoridad y avisas a los responsables. Las aperturas fuera de horario, hay dos tipos, por lo menos en el software vigilado hay dos maneras de manejarlo. Cuando el usuario no está restringido, esto es, puede llegar a abrir fuera del horario definido. Pues llamas para hacer una llamada de verificación. Si el cliente no te da la frase de seguridad o el cliente te lo solicita, te da a entender que necesita apoyo, pues mandas a la autoridad y de todas maneras avisas a alguno de los responsables. Pero es el caso del usuario que no tiene restricción de horario. Si el usuario tiene restricción de horario, tómalo como una alarma y sigues el procedimiento de intrusión. Fuego. Aquí hay 3 apartados con el fuego. El fuego en los sistemas que son residenciales, en los que no son sistemas profesionales contra incendio, en una casa, en un departamento, bueno, ¿cuál es la buena práctica? Fuego en una casa, llamas al lugar, pero si no logras comunicarte al lugar en 45 segundos, mandas a los bomberos. Esto tiene un trasfondo más largo, hay una serie de estudios que te dicen qué tanto crece el fuego en un domicilio, qué tan rápido, que cada minuto se va duplicando el tamaño del incendio, etcétera. Entonces, esta buena práctica está basada en una serie de situaciones, pero el resumen es, si en una casa, en un sistema que no es un sistema profesional contra fuego, se declara la alarma de incendio y no te logran comunicar al lugar en 45 segundos, solicitas a los bomberos y luego avisas a los responsables. Caso 1. Caso 2 de fuego. Fuego doméstico, residencial, pero el residencial ya estamos hablando que no tenemos un panelito chiquitito de esos que son comerciales y que se les pueden meter sensores. No. Aquí ya hablamos de un panel profesional que está en una instalación residencial. Ok. Como esos sistemas normalmente se les conoce como sistemas inteligentes, porque pues ya tienen ahí una serie de características que reducen falsas alarmas. Si ya te llega fuego, humo o calor en un sistema profesional
en grado residencial, primero mandas a los bomberos, ya no te esperas. Avisas a los responsables y de nuevo, si después de que avises a los bomberos, por parte del cliente te dicen que no hay una emergencia, pues vas a tener que ir con la pena a avisarle a los bomberos que pues fue falsa alarma por parte del cliente. Y el caso final, número 3, en incendio, fuego comercial con un panel profesional. Aquí hago mucho hincapié porque sí, los dos son paneles de alarmas. Un panel comercial es un panel de alarmas y le puedo poner su estación manual y su sensor de humo y de temperatura y demás, pero no es un sistema profesional contra incendio. No quiero entrar en temas de marcas, pero ahí con Ádice se pueden asesorar cuáles son las marcas profesionales, cuáles son los sistemas inteligentes para detección de fuego. Y en ese caso de que tú tienes un panel de esos y te llega fuego, pues igual llamas a la autoridad, los bomberos, los mandas, llamas al lugar para ver qué coordinación adicional puedes ofrecer, que en qué los ayudas, confirmas que verdaderamente hay un siniestro, etcétera. Avisas a los responsables. Obviamente, si en la llamada al lugar o en el aviso a los responsables te salen con que, ay, se nos chispoteó, bueno, pues vas a tener que hablar a bomberos y decirles falsa alarma por parte del cliente. Bien, alarmas médicas. Todas tenemos que hablar al lugar o llamar a la persona en caso de que sean llaveros o pendientes individuales. Pero puede haber dos casos. El primer caso es que intento llamar a ese lugar o a esa persona para confirmar la alarma médica y no tengo respuesta. Si no me responden, ¿qué hago? Pues entonces busco a uno de los responsables por parte del cliente para pedir indicaciones. Oye, me llegó la alarma médica, pero no me responden en el lugar. Probablemente el cliente, el responsable te diga, no, sí, manda la ambulancia porque la persona a la que está supervisando es un adulto mayor, es una persona con un historial de enfermedad previo, etcétera. Entonces procesa a llamar a la autoridad y le avisas a la lista de responsables. Ojo, no nada más te quedas con que le hablaste a uno, le vas a hablar a los demás. Todos deben de saber que hubo esa alarma médica en el lugar. ¿Va? Y esto es todavía más importante cuando la alarma médica no es por el lugar, no es un botón de auxilio médico del teclado. A lo mejor es una persona enferma, un adulto mayor que tiene un llavero personal. Ahí todavía es más importante que la lista sepa que la persona pidió auxilio médico. Bueno, segundo caso, ya llamé al lugar y sí me contestan. Y aquí hay de dos. La persona en el lugar o el individuo que solicitó la ayuda la confirma. Notificas a la autoridad, pides ambulancia, pides médicos. Si en el expediente de vigila tienes el nombre del médico, mandas a llamar al médico y notificas a la lista de responsables. Si la persona no te lo confirma, te dice, no hay ninguna emergencia, háblale al administrador o al menos uno de los responsables. Aquí hay que tener una cosa muy, muy en cuenta, sobre todo si la alarma médica es por una persona enferma o un adulto mayor. Puede ser que sí se sienta mal, pero a lo mejor su estado mental, cuando tú le hablas, se le va la onda y te dice, no, todo está bien. ¿Y qué tal si de veras está mal? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Te dice que no es una emergencia esa persona, ese enfermo, ese adulto mayor, te dice, no es emergencia. No, hablas con el administrador y al menos uno de los responsables y les avisas, oye, la persona solicitó la alarma médica, se le llamó y nos dice que no hay una emergencia. Te aviso para que te pongas en contacto con la persona porque puede suceder que después del aviso a la central y de que la persona lo cancela, sí se pone mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo si estás hablando de persona, de un individuo que se siente mal. Bueno, ya vamos a terminar, nos falta un minuto para el tiempo, pero nos va a dar chance. ¿Qué pasa después de atender una alarma? Si la alarma es falsa, hay que avisarle al administrador del sistema y al menos a uno de los responsables. ¿Por qué? Porque fue falsa. Por parte del cliente, el cliente debe de estar consciente de que su personal, su familiar, hizo una falsa alarma y evitar que lo repita. Puede darse el caso que en esa notificación el cliente te diga, mándame a tu técnico, mándame a tu equipo de seguimiento, porque quiero atajar por qué pasó esa falsa alarma. Entonces se va a generar una visita de tipo soporte a tu cliente. Puede ser con costo, eso ya depende de ti. Pero es importante que si hay una falsa alarma, el cliente sepa que está habiendo falsas alarmas
Y lo más importante es, si es una cuestión técnica, hay que atajarla. Hay que evitar que esa falsa alarma se vuelva a repetir. Ahora, ¿qué pasa si la alarma está confirmada? Pues muchas veces el operador termina sus notas, ya la alarma confirmada, di seguimiento, llegó la policía, ya terminé. Ajá, ¿cómo no? La buena práctica es, yo ya terminé mi registro de alarma, ya voy a salir de mi turno. Las alarmas que cerré en mi turno, hay que imprimir el reporte con comentarios, al menos de la señal para atrás 24 horas. Si tienes la fotoverificación, imprime las fotos. Si sacaron video, respáldalo a un medio digital, por ejemplo, un CD, un DVD. ¿Por qué vas a hacer estas dos cosas? Porque tienes que agarrar ese reporte impreso y esas evidencias multimedia y tener una carpeta de alarmas confirmadas donde las vas a guardar y las vas a tener ahí guardadillas un año. ¿Por qué? Porque aunque tengas un software de monitoreo, porque a pesar de todo, el hecho es que en caliente ya sabes que tienes tu alarma, en qué terminó, tienes tu evidencia y si el día de mañana el cliente te dice, necesito esa evidencia, tengo una carpeta donde está a la mano lo que sucedió ese día en ese momento. Que vino la autoridad y me pide, cómo no, aquí está tu copia. Que viene el cliente y me lo pide, aquí está tu copia. Es independiente de que tengas el software, de que en el software esté todo. ¿Por qué? Porque así específicamente sabes que en las alarmas confirmadas en esa carpeta solo hay alarmas que tuvieron alguna situación en la que se presentó la autoridad, en la que a lo mejor no se completó el delito, pero hubo el intento y tienes la fotoverificación, etcétera. Entonces es importante que tengas ese registro. Y ya para terminar, ¿cómo activamos al equipo de seguimiento post-alarma? La intención es que se presenten en el lugar para hacer ¿qué? Descargar la memoria del equipo de alarma. ¿Por qué es importante? Porque ahí está la bitácora de auditoría de lo que le pasó a la alarma y nos va a ayudar a entender si falló o no falló. Por ejemplo, el cliente puede jurar y perjurar que armó. ¿Y qué tal si no armó? Eso lo vamos a ver en la memoria del equipo de alarma. Vamos a valorar el incidente. ¿Funcionó o no funcionó la alarma? Funcionó, pero de todas maneras hubo el robo. ¿Por qué? Falta de protecciones físicas. En fin, hay que hacer ese levantamiento. Hay que reevaluar el riesgo en el sitio. Puede ser que cuando nuestro vendedor hizo la evaluación inicial, el sistema que se puso ya no es funcional con el riesgo actual. Esa es una. La otra, puede ser que el cliente por temas de presupuesto empezó con la alarma más chiquita, pero no le alcanzó con todos los sensores que le hacían falta. Aquí es donde hay que hacérselo ver al cliente. La valoración de las mejoras de seguridad física, de iluminación, si faltan sensores, hay que cambiar rutinas del personal. O sea, ¿qué otras cosas provocan un riesgo que tal vez hayan hecho que nuestra alarma no funcionara? Ya por último, vamos a terminar. Hay que reparar el sistema, digo, a veces es obvio, pero pues si el ladrón fue y saboteó, pues hay que repararlo. ¿Quién va a pagar la reparación? La cosa se puso fea. Bueno, hay que activar la póliza de seguro de la central para pagar el daño, si es que es mi responsabilidad. Hay que solicitar apoyo legal por parte del bufete que asesora a la central. Y hay quienes para eventos, para temas históricos, para estadística, bueno, ¿qué se perdió? Ah, pues se robaron la moto, se robaron la computadora, me robaron 1,000 pesos, ok. Me rompieron la cortina, la ventana, la puerta. Hubo lesiones, hubo pérdida de vidas, y entonces vas llevando tu estadística de ese cliente y vas viendo cuáles son los riesgos en las zonas donde tú trabajas. Oye, aquí en esta colonia, híjole, los rateros son canijos y se roban de todo y son muy destructivos y son muy agresivos. ¿Me conviene brindar sistemas de monitoreo en ese lugar? ¿A qué precio vendo esos sistemas de monitoreo? ¿Me alcanza con mi seguro? O sea, te va a dar información para ir valorando qué riesgos adicionales estás tomando en tu negocio.